Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido informativo. Ustedes muy pendientes porque a las 8:45 se vienen temas interesantes relacionados de lo que pasa en Guatemala. Gracias, Saraí. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de la entrevista de todos los domingos por la noche, totalmente en vivo, junto a Cristian Castillo, con quien vamos a conducir esta entrevista. Inicio dándole el saludo y la bienvenida a Cristian. Don Mariano, buenas noches. Pues buenas noches. Ya en cuenta regresiva para la Navidad. Penúltimo domingo del mes. Prácticamente y del año. Se fue el año y bueno, afortunadamente el mejor deseo para todas las familias de Guatemala que eviten ante todos los contagios. Así es, y precisamente este tema de contagios va a ser el tema de la entrevista de hoy, como es de conocimiento bastante público. El Reino Unido en esta semana ha tomado la decisión no solo de iniciar con la vacunación masiva, sino también el gobierno del Reino Unido, encabezado por Boris Johnson, anunció de que habían identificado una cepa y cuya transmisibilidad es mucho más alta. Se supone o se ha identificado desde 40-70% el factor R de esta cepa, y con lo cual muchos países ya en Europa han cerrado su frontera aérea para el transporte de personas. Aquí en el área, en la región, el gobierno de El Salvador, alrededor del mediodía de hoy, anunció que limitaba el ingreso de personas por vía aérea provenientes del Reino Unido o que hubieran pasado por el Reino Unido. Hasta la información que conocemos en este momento del gobierno de Guatemala es que ya están analizando el tema, lo están viendo con su consejo, lo están viendo con la COPRECOVID, con la ministra de Salud Pública, o sea, están viendo la situación, no han tomado una decisión. Se esperaría que la misma viniera en las próximas 24, 48 horas. Precisamente para tratar este tema tenemos convocados a dos personas a quienes les agradecemos que nos hayan aceptado la invitación para tratar el tema. Tengo al señor Francis Argueta, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y también al doctor Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos de Guatemala. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, un gusto saludarles. Gracias. Bueno, iniciamos con el señor presidente del Colegio de Médicos de Guatemala para que nos comente un poco de lo que ya se sabe, de lo que ha podido ya establecer sobre esta mutación que se le denomina N5017. Ese número 17 tiene que ver con las variantes genéticas, así que bueno, mejor dejo al especialista que nos comente de qué se trata esta mutación de la cepa. Por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Efectivamente, la cepa que ahora se anuncia públicamente su aparición en el Reino Unido no es más que una modificación del virus. El virus, pues habría que aclarar que las mutaciones en los virus no es nada infrecuente, es muy frecuente que los virus muten, que cambien, porque los virus ocasionan enfermedades replicándose muchas veces y esta réplica no es exacta en cada una de sus copias y va modificando algunas características, pero sigue siendo el mismo virus, en este caso el mismo SARS-CoV-2, el mismo virus causante de coronavirus, solo que van modificándose algunas cosas. Específicamente este virus o la mutación que se identificó ahora en el Reino Unido, pues se hace pública ahorita. Venían algunos meses atrás estudiándose la razón por la cual existían un aumento importante en las hospitalizaciones y más que en las hospitalizaciones, en la severidad de los casos. Y se concluyó que fue esto, una modificación de los 4 aminoácidos en la pared del virus. Se modifica uno de estos, que es lo que hace esta característica de ser mucho más frecuente de infectar. Su infección es muy superior al virus anterior y por lo tanto, pues ocasiona una alarma a nivel mundial en muchos sentidos en cuanto a la segunda ola, el número de pacientes que pueden presentar nuevamente la enfermedad en esta segunda ola. Y creo que muy probablemente donde más incertidumbre existe es en el efecto de la vacuna, que como ya usted mencionó, se empezó este mes a vacunarla en 3-4 países a nivel mundial, pero existe la duda
existiendo esta mutación, si la vacuna va a ser eficaz o no. En teoría tendría que ser eficaz, aunque la vacuna fue estudiada con el genoma anterior, pero el virus sigue teniendo las mismas características y pues la confianza del control de la pandemia a nivel mundial por medio de la vacuna es que esta mutación no implique variaciones en la efectividad de la vacuna. Ahora, buenas noches, señor director de Aeronáutica Civil. Las primeras acciones para intentar romper la cadena de contagios en el mundo fue la decisión que ya Mariano refería, que algunos países están tomando de cerrar los aeropuertos, toda vez que precisamente el virus se esparció a nivel mundial a partir de vuelos, sobre todo entre continentes. ¿Cómo está en este momento la situación de seguridad y los controles médicos y de todo el tema de la pandemia en el Aeropuerto Nacional La Aurora y los aeropuertos del país? Sí, bueno, buenas noches. Recordemos que Guatemala junto con Honduras fuimos los primeros en cerrar nuestra frontera aérea cuando inició todo este tema del COVID. Y bueno, ahorita con esta nueva cepa que se ha anunciado, son básicamente lo que es pasajeros provenientes o que hayan hecho tránsito en Inglaterra y también en Sudáfrica. Pues más comúnmente tenemos pasajeros que han originado en el Reino Unido. Sin embargo, ahorita todavía, como decíamos a un inicio, pues ustedes comentaban, definitivamente está en análisis por parte del Ministerio de Salud y la COPRECOVID. Esperamos mañana poder tener alguna noticia si se va a restringir. Sin embargo, de inmediato al tener la noticia, nosotros hemos tomado acciones en el aeropuerto de La Aurora, que es el aeropuerto principal ahorita internacional. Como no tenemos una restricción para prohibir el ingreso de pasajeros que han originado en el Reino Unido o en Sudáfrica, lo que estamos haciendo es de que estamos revisando los itinerarios y con una excelente comunicación con las aerolíneas y pasajeros que hayan originado en el Reino Unido o Sudáfrica, los estamos teniendo una inspección secundaria. Es decir, cuando arriban al aeropuerto La Aurora, ellos pasan, todos los pasajeros pasan a través de unos arcos de bioseguridad, y ahí pues hay una pequeña entrevista después de mostrar el código QR que todos los pasajeros deben de llenar, que se llama pase de salud. Es algo importante, por favor, aprovecho la oportunidad a todos los pasajeros que arriban a Guatemala que llenen el pase de salud. Está en la web, solo ponen pase de salud Guatemala y llenan ese link, y eso le va a producir un código QR. Así que los pasajeros provenientes de Reino Unido que han hecho tránsito a través del Reino Unido, pues están pasando por una inspección secundaria, mientras tenemos la noticia si nosotros restringimos o prohibimos el ingreso o el abordaje hacia Guatemala de estos pasajeros. Y también les estamos haciendo una prueba de COVID que en el centro de salud en el aeropuerto de La Aurora. Esta es totalmente gratuita, no tienen que pagar absolutamente nada, y a estos pasajeros les estamos haciendo la prueba pues en prevención. Director, dos preguntas muy concretas. Una de las características de esta mutación N5017, ya pues por lo menos las revistas científicas y médicas de prestigio han dicho que no solo es más infecciosa, sino más difícil de diagnosticar. En lo concreto, ¿a partir de cuándo empezaron ustedes a tener un control más severo precisamente de esos pasajeros que pudieran tener aeropuerto de origen, alguno de los aeropuertos del Reino Unido o de Sudáfrica, o que hayan pasado por allá? Sería mi primera pregunta. Y la segunda, el gobierno de El Salvador anunció que a partir de hoy se prohibía totalmente el ingreso a su territorio. Recordemos que el hub más cercano que tenemos es precisamente El Salvador, con frecuencias de viajes de traslado del Salvador a Guatemala. ¿Cómo se armonizan, cómo se coordinan con ellos precisamente en este tema? Bueno, la primera pregunta para responderte fue de inmediato, alrededor del mediodía, que nosotros tuvimos la notificación acerca de esto que está pasando en el Reino Unido. De inmediato se giraron las instrucciones para el personal que está en el aeropuerto La Aurora, y ya estamos, de hecho hemos tenido por el momento únicamente 6 pasajeros que han venido a través del Reino Unido, y pues se le ha hecho la inspección secundaria. Pero simplemente nosotros estamos actuando desde ya.
todavía no bajo una prohibición, sino únicamente una prevención que estamos teniendo, haciendo la inspección secundaria a estos pasajeros. Y bueno, definitivamente El Salvador, como indicas, es una conexión bastante usada por guatemaltecos y turistas que vienen a Guatemala. Tenemos vuelo directo con El Salvador. Por el momento hay una muy buena comunicación tanto con El Salvador, con lo que es la Dirección Aeronáutica de El Salvador y lo que es las aerolíneas que tienen vuelos provenientes desde El Salvador, que por el momento solamente es una. Luego, y también, bueno, tenemos también una aerolínea europea que también es básica, la comunicación que tenemos es muy buena. Por el momento no hemos tenido ningún pasajero sospechoso. Estos 6 pasajeros que les comento han sido ya examinados, entrevistados y sin ningún problema tenemos los datos también de ellos. Así que por el momento no me alarmaría porque estamos tomando todas las precauciones del caso. Ahora, doctor Ranero, lo que el SARS-CoV-2 demostró en el mundo es que la interconectividad global pues, es uno de los canales para que este tipo de enfermedades lleguen a todas partes del mundo. En marzo de este año veíamos con lejanía lo que sucedía en Wuhan, China. No obstante, el 13 de marzo pues, se diagnostica el primer caso en Guatemala. ¿Cuáles debieran ser las precauciones para aquellos que tomen contacto con estas personas? 6, como ya ha indicado el señor director de Aeronáutica Civil, que pues tuvieron algún paso por los aeropuertos de Inglaterra o que tienen como origen alguno de estos aeropuertos. ¿Hay alguna nueva condicionante o precaución que haya que tomar a partir de esta mutación que se está dando, doctor Ranero? Yo le diría que no. Recordemos que cuando empieza a finales del año pasado el brote de coronavirus en China, en Wuhan específicamente, la primera reacción fue en todos los países prohibir el ingreso de ciudadanos provenientes de este país. Pero la identificación del genoma del virus hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, en Europa, en América, el virus que vino fue un virus europeo, no fue un virus chino. Iniciamos con restricciones hacia países asiáticos porque era donde se encontraba el pico máximo en ese momento, pero en América, en Estados Unidos específicamente, fue un virus europeo. En América del Sur fue un virus europeo y un virus identificado en Australia. Y con esto quiero ejemplificar que, por supuesto, todas estas medidas de contención, en esta segunda ola, la medida inicial es la contención, exactamente lo mismo que pasó en la primera ola, en donde los casos sospechosos, este grupo de pasajeros provenientes de un país donde se identifica una cepa distinta, una cepa con un comportamiento distinto clínica y epidemiológicamente, por supuesto que tienen que tenerse todas las precauciones de aislamiento, un seguimiento, restricción domiciliar o en hotel donde corresponda, porque va a ser exactamente el mismo comportamiento que cuando tuvimos la primera ola. El hecho de limitar pasajeros específicamente de este país no asegura, por supuesto, la contención completa del virus. Y parte de este concepto de contención sigue siendo la misma responsabilidad de la población de utilizar la mascarilla cubriendo nariz y boca, lavado de manos, no salir de la casa de no ser necesario, porque todo eso es parte de la contención. Se nos olvidó un poquito ya en el contexto del tiempo en función de pandemia, pero tomando en cuenta este nuevo brote específicamente con una cepa, perdón, no es una cepa, con una mutación distinta que se está comportando clínicamente y epidemiológicamente distinto, tenemos que retomar todas y cada una de las medidas como inicialmente empezamos. En el caso de, como nos presenta el señor Argueta, se están tomando todas las medidas iniciales de personas que provienen de este país o tuvieron contacto en el aeropuerto del país. Entonces, es reiniciar las fases de contención a todo nivel. Doctor Ranero, manteniéndonos en el ámbito de la epidemiología y lo científico, tanto JAMA como el Centro de Medios Científicos indican
de que esta mutación fue inicialmente identificada en Londres y en Kent, que está al sureste de Londres, allá por septiembre, octubre. Tomar alguna medida hoy de no ingreso o alguna otra cosa, pues pudiera suponer de que ya hubieron guatemaltecos o extranjeros, ya sea por negocios o por turismo, que hayan ingresado al país trayendo esta mutación consigo. Y aquí la pregunta muy concreta. Las pruebas que realizamos acá en Guatemala, tanto la famosa PCR como de antígenos, ¿identifican esta mutación o es, pues la pregunta es, cualquier prueba que nos hagamos, no importa si hay una mutación o no, porque al final es el mismo coronavirus? ¿Cómo nos puede ayudar a entender esto? Efectivamente, el virus, el SARS-CoV-2, que es el virus causante de coronavirus, es exactamente el mismo. En el proceso de multiplicación, específicamente en cada persona, no digamos en poblaciones grandes, y en este caso una población que es a nivel mundial, el virus va modificando algunas características. Y estamos hablando de, en la corona del virus, existen en cada uno de los piquitos de la corona 4 aminoácidos, que es lo que hacen que este virus sea muy virulento, comparado con el SARS-CoV-1 o el MERS, que fueron las enfermedades antecesoras de la actual pandemia. Esa característica es la modificación de uno de 4 aminoácidos. Entonces no modifica las características biológicas del microorganismo, sigue siendo el mismo virus y por lo tanto los métodos diagnósticos de identificación de ARN, que es la cadena de codificación de los virus, del genoma de los virus, se identifica por las pruebas que ya teníamos en práctica. Todas y cada una de los métodos diagnósticos actuales aplican porque sigue siendo el mismo coronavirus con algunas características que clínicamente se están comportando como una característica de infectar, usted lo mencionaba, hasta 70% más que el virus anterior, sin esta mutación, pero pues sigue siendo el mismo virus biológicamente y por lo tanto clínicamente. Una de las dudas que teníamos como comunidad científica es de que si era por las características tan de alta capacidad de infectar, modificaba la mortalidad. Gracias a Dios no ha sido así. Sigue siendo la misma respuesta de pacientes leves, moderados y severos, muy probablemente condicionado no solo por la mutación del virus, sino por el relajamiento de todas las medidas de protección de la población en general, que este virus o esta mutación llamó mucho la atención al elevar importantemente los casos en los hospitales y centros de atención. Ahora, licenciado Argueta, el señor presidente del Colegio de Médicos de Guatemala ha referido un elemento fundamental, que es que las personas que vienen o pasaron por Inglaterra puedan guardar algún nivel de confinamiento a su arribo al país. ¿Esto ha sido solicitado? ¿Se ha informado a estas 6 personas que han ingresado? ¿Hay alguna manera de que el Estado pueda dar seguimiento a la posible cadena de contagios si es que estas personas fueran portadoras de esta mutación? Sí, nosotros tenemos los datos pues, de cada pasajero. Como repito, ha pasado, por eso era tan importante nosotros establecer los protocolos de bioseguridad en el aeropuerto, las cámaras térmicas que tenemos. Entonces, han pasado realmente todo el proceso de entrevista, ha pasado el proceso de cámaras térmicas, han pasado el proceso de una prueba. Realmente confiamos en que esto pues no es ahorita un caso de un ingreso de este virus al país. Sin embargo, todas las precauciones las debemos tomar como que si fuese así, como que si realmente existiese, porque realmente existe, somos vulnerables a cualquier virus. Entonces, las pruebas que mencionaba el doctor Ranero, por ejemplo, que se hacen para el COVID, debería de salir un resultado positivo en dado caso viniesen infectados. Nosotros tenemos el centro de salud allí en el aeropuerto dispuesto para atender no solo estos casos, sino que muchos otros casos que se atienden. Recordemos que no tenemos solamente pasajeros que originan
en el Reino Unido, sino que también que hacen tránsito. Hay 2 aeropuertos importantes en el Reino Unido, está el de London Heathrow, está el de Gatwick. Son 2 aeropuertos que tienen conexiones con aerolíneas que viajan hacia Guatemala. Entonces debemos estar muy atentos y por ello lo estamos examinando, estamos viendo también comunicándonos con aerolíneas qué pasajeros traen ellos que hayan conectado, que hayan originado de estos 2 aeropuertos, que son los más importantes, que viajan a Miami o que viajan a Nueva York y luego hacen conexiones a Guatemala. También incluso pasajeros que hacen conexión en Miami, por ejemplo, pero han originado también en Glasgow, aeropuertos realmente que están cercanos al área. Así que estamos tomando todas las precauciones del caso. Como les repito, los protocolos de bioseguridad se están cumpliendo, los pasajeros están pasando por todos los protocolos de seguridad, por las cámaras térmicas y las entrevistas. Tenemos en la web también el link que deben de llenar. Así que posiblemente como a un inicio, incluso a veces nos criticaban que estamos exagerando, pues es cierto, también estamos exagerando ahorita en esta precaución, pero es lo correcto, es lo más sano por la salud de los guatemaltecos. Queremos que vengan pasajeros, queremos que usen la aviación es segura y eso es algo que tenemos que enfatizar. Realmente la posibilidad de nivel de contagio dentro de una aeronave no es como lo pintaban a un inicio. Realmente tenemos filtros en lo que es el tema del aire acondicionado. Realmente se ha comprobado que la posibilidad de contagio dentro de una aeronave no es tan vulnerable como a un inicio pensábamos. Así que también confiamos en ello, pero de todos modos tomamos todas las precauciones en el aeropuerto La Aurora y todos los guatemaltecos pueden estar seguros que todo pasajero que ingresa, tanto en vuelos comerciales como en vuelos privados, estamos teniendo estrictamente todas las medidas de bioseguridad. Señor Argueta, el viernes o ayer sábado, no recuerdo, en la Dirección General de Aeronáutica Civil empezó a aplicar una decisión proveniente del Ministerio de Salud que se refiere a que las pruebas con las que deben de ingresar los pasajeros provenientes del extranjero, el plazo se extiende a 96 horas. La primera consulta es, ¿hay alguna justificación que les trasladaron a ustedes o solo ustedes están aplicando la misma? Y aunque no es ámbito de su directa responsabilidad, con este tema, ¿usted considera que debería regresarse a las 72 horas como estaba previamente? No, mira, aunque no sea ámbito de aeronáutica civil, créeme que eso es lo lindo de la aviación, estamos en todo al final de cuentas. Así que realmente he visto la necesidad de que esa cantidad de horas fuese extendida. Mira, en Estados Unidos, México y en muchos países que donde mayor tráfico aéreo tenemos, es muy complicado el conseguir las pruebas que te las den de inmediato. Y estábamos teniendo alrededor de 40, 30 pasajeros que se estaban quedando en cada vuelo porque las horas estaban vencidas. Así que hemos extendido esa cantidad de horas. Lo mismo hizo, por ejemplo, otros países también, Panamá, entre otros, extendieron esa cantidad, 96 horas, para que pueda tener el pasajero ese lapso para poder recibir la prueba, ya sea vía correo electrónico o física, y poder presentarse a un mostrador y volar hacia Guatemala. Incluso ese pasajero que trae una prueba que esté con los tiempos cabales ahí, que esté dentro de las 72 horas anteriormente, igual pasa por un proceso. Hemos tenido algunos casos, te cuento, que han tenido la prueba negativa en el lapso correcto dentro de las 72 horas, pero hemos detectado positivos en el aeropuerto. No han sido muchos, la verdad son pocos, alrededor de como 8 a 10 personas aproximadamente que hemos detectado positivos. Y eso realmente es una mínima cantidad en porcentaje a la cantidad de pasajeros que han viajado. Yo veo positivo de que se ha extendido ese plazo de tiempo. La mayoría de países no te da la prueba antes de las 72 horas. Era casi imposible y muy pocos países están con posibilidad. Y mira, muchos pasajeros que quieren venir a Guatemala andan sufriendo por todos lados tratando de conseguir las pruebas y a veces las consiguen, pero los resultados no les llegan.
y ya cuando se presentan al mostrador, pues ya están vencidos, ¿verdad? Incluso aprovecho esa oportunidad también para aclararles de que esas horas, esas horas empiezan a correr a partir de que te haces el examen. Ahí está marcado cuando la fecha y hora que te hiciste ese examen, y a partir de ese momento empiezan a correr las horas. No es a partir del momento que te entregan la prueba, el resultado de la prueba. Es a partir de que te la hiciste. Yo veo muy positivo esa extensión que se hizo. Ahora, doctor Ranero, a partir de la evidencia científica que ya se tiene de esta mutación, Mariano ya refería que desde octubre hay algún nivel de datos que refieren el aparecimiento de esta mutación. ¿Hay evidencia científica que defina que haya que tomar alguna ruta específica en el tratamiento de esta mutación del SARS-CoV-2 y cómo Guatemala debiera prepararse, si ese fuera el caso, para la llegada de esta cepa, de esta mutación, perdón? Bueno, por definición no existe respuesta clínica distinta. Por lo tanto, por el momento se tiene la certeza o la hipótesis de que clínicamente se está comportando exactamente igual, y el tratamiento establecido o aceptado hoy por hoy para COVID no tendría que sufrir ninguna modificación. Esto tiene un poquito de aristas, algunas aristas, porque el tratamiento de cuando empezamos a tratar COVID no conocíamos el virus, no conocíamos la enfermedad, y todos los clínicos a nivel del mundo aprendimos a tratar COVID, y ha sido una prueba y error. Medicamentos que inicialmente eran esquemas aprobados, hoy por hoy están totalmente fuera y utilizamos distintos. Va a pasar exactamente lo mismo con tratamientos o protocolos que actualmente se estén autorizando. Aquí a unos cuantos meses o días incluso se hacen modificaciones, se cambian medicamentos y se autorizan unos medicamentos nuevos. Yo lo platicaba en la primera intervención. La esperanza que tenemos y la hipótesis clínica y científica que tenemos es de que no tendríamos por qué modificar diagnóstico, tratamiento, ni el mismo esquema de vacuna, la utilización de la vacuna. Insisto, el virus sigue siendo exactamente el mismo, el microorganismo sigue siendo exactamente el mismo, con una modificación mínima que se ha traducido en más contagio, pero no tenemos ninguna evidencia clínica en este momento, ningún estudio clínico lo ha soportado así, en el sentido de que tenga que modificarse tratamientos, diagnósticos y por lo tanto medidas de contención. Doctor Ranero, esta respuesta que usted nos da, pues da paso a hablar un poco más amplio en el tema del coronavirus y la COVID-19, y usted lo indicaba. Por lo menos lo que se tiene ya identificado es que la mutación es mucho más infecciosa, no es más letal que lo anterior, es difícil de diagnosticar, y entonces se abren las preguntas, precisamente a usted como presidente del Colegio de Médicos de Guatemala. Han empezado, aunque sin las imágenes, los videos, pero sí algunas testimoniales de médicos que están atendiendo en los hospitales temporales o también en algunos sanatorios, clínicas, hospitales privados, que el número de personas que están llegando se ha empezado a incrementar o que va en una tendencia al alza. Entonces aquí la pregunta es del conocimiento, de la información del Colegio Médico que usted preside. ¿Qué nos puede comentar? Insisto, son más testimoniales, es más lo que se escucha de que el amigo, el familiar, algunas muertes, pero todavía no tenemos aquellas escenas e imágenes dramáticas que allá por junio, julio tuvimos y que verdaderamente impactaron. ¿Qué nos puede contar así en general de lo que está viviendo y qué informaciones le están trasladando sus colegas? Bueno, el aumento de casos de COVID que requieren hospitalización, entiendas entonces COVID moderado y COVID severo o crítico, es un hecho que van en aumento. No es una percepción del personal de salud, está ampliamente documentado que los casos han ido en un aumento que, si bien es cierto, no es como inicialmente creímos que iba a ser la segunda ola, muy probablemente
bueno, tengo que decirlo, existe un subregistro muy importante en el país y probablemente los números que nos presentan cada semana o que vemos cada semana no representan en cuanto a estadísticas lo que está pasando en los hospitales. Esto digo que está ampliamente documentado porque hemos tenido ya la experiencia de algunas 3, 4 semanas para atrás un aumento importante de hospitalización. Hablamos de pacientes moderados, que son los que tienen infección pulmonar por el virus, una neumonía viral, que requieren oxígeno. El tratamiento se modifica completamente a un tratamiento leve, que es el que da el Ministerio de Salud Pública para que el paciente pueda tener en casa, a un tratamiento puramente hospitalario con esteroides intravenosos, medicamentos antivirales y de otro tipo, la utilización de oxígeno ya sea por cánula nasal, alto flujo o incluso ventilación mecánica, los severos y críticos. Y hemos tenido en el pico máximo de la pandemia, que fue en junio, 100% de ocupación a nivel de intensivos y como 130% hospitalización en leves y moderados. Y luego tuvimos una disminución hasta llegar a un 75 u 80% de ocupación en las unidades de terapia intensiva COVID. Hoy por hoy volvemos a tener 100% de ocupación en los intensivos COVID. Mi especialidad es medicina crítica, yo soy intensivista y tengo mucho contacto con las unidades de COVID que están tratando, los pacientes críticos. Entonces, el aumento es importante. Vemos muchos más pacientes graves, la percepción también de la población de minimizar ya la pandemia, de creer que, bueno, clínicamente pasó que el médico general se volvió experto en tratar COVID leve, el internista o el neumólogo se volvió experto en tratar COVID moderado y los intensivistas nos volvimos expertos en tratar pacientes críticos y severos. Pero el problema aquí es que el ciudadano guatemalteco también creyó que era experto en tratar coronavirus y se relajaron completamente todas las medidas y hoy por hoy vemos ese aumento de casos a nivel hospitalario en la red nacional, en tiendas de salud pública, ICS, Hospital Militar y los hospitales o la medicina privada, un aumento importante que corresponde más a la pérdida de la conciencia ciudadana a las medidas de utilización de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento, que es muy importante, más que a una posible modificación, una mutación del virus, como fue lo que pasó exactamente en el Reino Unido. Empezó este aumento importante de los casos moderados y severos, empezaron a investigar por qué y lo correlacionaron con esta mutación que venía algunos meses atrás. Pero también se documentó que la falta de colaboración de la población en cuanto a las restricciones que estamos hablando van muy de la mano con estas mutaciones del virus y por lo tanto el incremento de los casos que es lo que estamos viendo también en el país. Ahora, el señor director de Aeronáutica Civil, usted en su intervención anterior refería que volar es seguro. ¿Cuál es la evidencia científica que garantiza que esos filtros que han sido instalados en las aeronaves pueden efectivamente filtrar la posibilidad de que el virus pueda ser esparcido por las vías pues aéreas dentro de las cabinas presurizadas de los aviones? Y si hay algún monitoreo científico, no digamos discursivo, en Guatemala, es decir, si hay alguna instancia que certifica lo que usted está afirmando. Bueno, mira, eso es basado en los estudios de la IATA, en la OASI, donde se estipula la cantidad mínima, que no la tengo el dato ahorita, pero es mínima, la cantidad de casos que se han reportado que han sido contagiados a través del transporte aéreo. Y ese dato, pues, definitivamente es público, te lo haré llegar en su momento, y es por ello que decimos, al menos dentro de la aeronave, es seguro. Pero ¿por qué también te comento esto? Es porque todos los firmantes ante la OASI llevamos los mismos protocolos de bioseguridad. Fíjate que cuando ingresa el pasajero al aeropuerto La Aurora, solo ingresa y notas que realmente el pasajero cumple con todos los protocolos. Entra con mascarilla, pasa por los arcos de bioseguridad, con cámaras térmicas, se pasa lavando las manos con alcohol y gel,
existe el distanciamiento entre los counters y el pasajero, cuida definitivamente su distanciamiento social, aunque es en un aeropuerto es difícil también en las puertas de abordaje, por ejemplo, son hechas para poder aguardar a los pasajeros que van a ingresar a una aeronave, 160 personas mínimo, o menos, y a veces más. Así que, pero van cubiertos con su mascarilla, que es algo obligatorio. Y eso hace que la aviación sea segura, porque lo mismo que pasa aquí en el aeropuerto La Aurora va a pasar dentro de la aeronave y siempre van a tener su mascarilla puesta el 100% del tiempo, deben de tenerla, la tripulación igual. Cuando llega una conexión en el siguiente aeropuerto, igual la misma cosa, van a llevar con sus mascarillas puestas, todos van muy alarmados y cuidando el tema de no descuidarse por el contagio. Entonces eso hace al menos lo que es el tránsito aeroportuario, en el transporte aéreo seguro. Ahora, definitivamente estamos vulnerables a lo que pase afuera. Y lo vemos, por ejemplo, aquello he insistido mucho en que los guatemaltecos seamos también conscientes y nos acoplemos a esta nueva forma de viajar. Pero hablo específicamente ahorita de los pasajeros, de los familiares y amigos que vamos a traer a nuestros pasajeros al aeropuerto de La Aurora. Hemos indicado el protocolo está hecho para los viajeros y también para quienes llegamos a traer a los pasajeros o a dejarlos. Y mira, es que ha sido complicado poder hacer que las personas estén dentro de los automóviles esperando a que salga el pasajero. Y acostumbramos a salir y acostumbramos a llegar, no solamente una persona, llevamos a la familia, al abuelito, a la tía, al vecino, y todos vamos a traer a nuestros familiares y amigos. Y es algo lindo de los guatemaltecos, definitivamente esa unión familiar y todo, pero este no es el momento. Y yo, por favor, pido y exhorto a los amigos y familiares que van a traer a sus pasajeros al aeropuerto de La Aurora, que vaya solo una persona y que no se baje del vehículo hasta que el pasajero salga de todo su proceso, ya esté afuera y se dirija a su automóvil. Esa es una súplica que les tenemos porque estamos vulnerables a los contagios siempre. Y como decía el señor Ranero, parece que se nos haya olvidado definitivamente y nos hayamos confiado, y ese es el problema que hubo en Europa, por ejemplo. Las personas Argueta, el tiempo se nos está acabando. Quisiera hacerle una pregunta para que por favor en un minuto me la conteste y podamos todavía conversar con el doctor Ranero. Recuerdo que a finales de agosto, principios de septiembre, cuando se anunciaba la fecha de reapertura de los aeropuertos, pues se miraba y teníamos mucha esperanza de que el incremento de transporte aéreo de pasajeros efectivamente fuera casi en forma de V, ¿no? Después de pasar tantos meses cerrado. ¿Cómo ha sido y cómo ha identificado usted que se ha movido el tema del ingreso de aerolíneas y el movimiento de transporte aéreo de pasajeros? Mira, muy positivo y gracias por tocar ese tema. Gracias por tocar ese tema. Ahorita estamos viendo más del 80% de ocupación en cada vuelo. Eso significa que el tránsito aéreo está aumentando y está volviendo a una normalidad relativa. ¿Por qué relativa? Es porque no están todas las frecuencias que teníamos anteriormente, definitivamente, pero vemos una confianza en el transporte aéreo que creció. Ahorita incluso las aerolíneas están confiando más en Guatemala. Tenemos frecuencias a Washington que no existía, a Nueva York, a Los Ángeles que no habían. Esta semana inició una frecuencia a Orlando. La próxima semana inicia otra frecuencia a Houston de otra aerolínea. Viene una aerolínea que estaba por iniciar operaciones en junio, ingresa ahorita en mayo también. De hecho, hay 2 aerolíneas que van a ingresar a hacer operaciones nuevas ahorita en este año 2021. La semana pasada, el día viernes, tuve una reunión también con Air Canada. Estamos viendo con Canadá también el tema de tratado de transporte aéreo. Air Canada también está interesada en incluir a Guatemala en el Vacations, una promoción de vacaciones allá en Canadá. Entonces, vemos una confianza positiva. El transporte aéreo va a crecer definitivamente. Ya ahorita estamos llegando casi a una normalidad de lo que teníamos el año pasado. Exportaciones, importaciones, cargueros, vuelos cargueros siguen. Hemos sido la aviación más activa durante la pandemia a nivel regional. Y eso pues ha sido un significado positivo para la economía de Guatemala. Doctor Ranero, cerramos con usted y tenemos pocas veces la oportunidad de tener en este espacio a un experto que
pues trata directamente con los casos más críticos de la enfermedad de COVID-19. Y a partir de esa experiencia que usted tiene directa con los pacientes, ¿cuál sería su recomendación para la sociedad guatemalteca para evitar ese relajamiento que ha mencionado en sus intervenciones iniciales, teniendo en cuenta que muchos, inclusive hacen público, que a pesar de la pandemia, pues van a reunirse en los próximos días para las fiestas de fin de año? Bueno, amarraría un poquito con la respuesta anterior, la anterior del señor Arrieta. En las aerolíneas es muy seguro el vuelo porque hay mucha supervisión por parte de las autoridades. Los lineamientos están bien establecidos, son lineamientos internacionales y se respetan. El problema actual del pico de Guatemala, hablando de la enfermedad en general, es de que hay un total relajamiento de las 3 medidas básicas de contención. El distanciamiento físico, más de 1.5 metros entre las personas. La utilización de la mascarilla, una mascarilla bien colocada cubriendo nariz y boca, y un lavado constante de manos con agua y jabón, y donde no se puede realizar esto, pues la aplicación de un gel con un alcohol arriba del 60-70%. Estas medidas, por falta de una supervisión directa o un discurso, creo, de mi parte, es una opinión puramente personal, no es una opinión del colegio, un discurso equivocado del gobierno, en cuanto anuncian que se acabó el fin de las 4 paredes, invitan a pasear, invitan a esto y lo otro. Y por otro lado, piden un poquito de conciencia, porque así fueron las palabras de la señora ministra, apelamos a la conciencia a los guatemaltecos, en el sentido de no participar en actividades sociales donde se aglomere un número importante de personas y utilizar adecuadamente la mascarilla. Pero una medida tan sencilla como la mascarilla, por ejemplo, aprovechando y perdón que me extienda aquí, la mascarilla debe ser sin filtro exhalatorio, un pequeño filtro que vemos en las mascarillas. Eso protege a la persona que está utilizando la mascarilla, pero si esta persona está enferma, va a contagiar a los demás porque ese filtro permite que exhale por fuera de la mascarilla este aerosol que es infectante. La utilización de la mascarilla entonces es muy importante, una mascarilla adecuada que no tenga filtro exhalatorio y todas estas medidas. Doctor, se nos está petición acabando el sería tiempo. 20 segundos más, por favor. Disculpe. La petición específicamente a la ciudadanía es, si yo me protejo a mi familia, protejo a los médicos y al personal del sistema de salud y a toda la población en general. Debemos de ser conscientes de que la pandemia no ha terminado, estamos empezando apenas una segunda ola y esto puede convertirse nuevamente en un problema de salud importante. Seamos conscientes en la utilización de estos 3 sistemas para tratar de contener un poquito este virus, que hasta que no venga la vacuna y una vez que venga la vacuna, el 70% de población vacunada, va a ser el momento de empezar a relajar estas medidas. Entonces, el llamado de atención es esto, a la conciencia ciudadana, aquí sí, una vez más, apelando a la conciencia del guatemalteco, que tenemos que continuar con las medidas para minimizar las secuelas importantes a nivel social y económico del país de esta pandemia. Muchas gracias. Agradecemos al director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, y al doctor Jorge Luis Reñero, presidente del Colegio de Médicos de Guatemala, que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, Cristian, las recomendaciones siguen siendo las mismas: distanciamiento físico, mascarilla y lavado de manos. Efectivamente, Mariano, yo aprovecho para desear felices fiestas de fin de año a toda la audiencia de Canal Antiguo, agradeciendo siempre la sintonía y esperando estar en este espacio la próxima semana, Mariano, con más entrevistas. Sí, nos vemos el próximo domingo totalmente en vivo junto a Cristian Castillo. Mientras tanto, pasen unas muy buenas fiestas ahorita de Natividad y de Nochebuena. Nos vemos en la próxima.